A ver, ¿y si el orden mundial que damos por sentado estuviera a punto de saltar por los aires? Y ojo, no hablo de una nueva guerra fría, de dos superpotencias mirándose de reojo, no, no. Según el libro La escalada de Tucídides, el futuro es un tablero de ajedrez global mucho más complicado, uno con tres jugadores clave. Vamos a ver de qué va esto. Para entender este nuevo escenario tenemos que echar la vista atrás, pero muy atrás, más de 2000 años. Hablemos de la trampa de Tucídides. El historiador griego se dio cuenta de un patrón que se repetía una y otra vez. Cuando una potencia que está subiendo, como era Atenas, se hace tan fuerte que empieza a darle miedo a la potencia que manda, como era Esparta, bueno, el conflicto se vuelve casi inevitable. Es una tensión, digamos, estructural que ha marcado la historia. Y claro, esto nos trae de cabeza la pregunta del millón, la que define nuestra época. ¿Están Estados Unidos, la potencia dominante, y China, la que no para de crecer, atrapados en esta misma trampa? ¿Están condenados a acabar enfrentándose? Venga, vamos a meternos de lleno en esto, porque la trampa de Tucídides no es solo una anécdota de un libro de historia. Para nada. Es la lente con la que muchísimos analistas miran la tensión que hay ahora mismo entre Washington y Pekín. Es, por así decirlo, el marco que nos ayuda a entender qué está pasando. Y esta idea no es que sea nueva. Fijaos, ya en 1910, un geógrafo llamado Halford Mackinder lo clavó. Dijo que el verdadero motor de los grandes conflictos es el crecimiento desigual. O sea, cuando un país se dispara, ya sea económica o militarmente, mientras otro se queda un poco estancado, pues el equilibrio de poder se rompe. Y ese desequilibrio es la chispa que puede prender la mecha de la guerra. Hablemos entonces de la potencia que está subiendo como la espuma. China no está improvisando para llegar a la cima, que va. Tiene una estrategia a lo grande, un plan súper meticuloso pensado para redibujar el mapa económico del mundo y ocupar el lugar que ellos creen que les corresponde. Y el corazón de ese plan se llama Made in China 2025. El objetivo es brutalmente ambicioso: dejar de ser la fábrica del mundo para convertirse en el laboratorio del mundo. Quieren ser los líderes en inteligencia artificial, en robótica, en telecomunicaciones. Y para conectar todo ese poder con el resto del planeta, están liados con el proyecto de infraestructuras más grande de la historia. Y ese proyecto es la nueva ruta de la seda. Es, literalmente, la ambición china hecha de hormigón y acero. Una red gigantesca de puertos, trenes y oleoductos que conecta Asia, África y Europa. La idea, que todo el comercio mundial gire, en el sentido más literal, en torno a Pekín. Es que no están construyendo carreteras, están construyendo influencia. Y todo esto lo han hecho siguiendo un consejo que ya es legendario. El arquitecto de la China moderna, Deng Xiaoping, les dijo a sus sucesores: mantened un perfil bajo, acumulad fuerza en silencio, no busquéis jaleos. Han estado esperando su momento, agazapados, y parece que ahora creen que ese momento ha llegado. Venga, ahora vamos a la otra cara de la moneda, la potencia que ya estaba en la cima. Después de que cayera la Unión Soviética, Estados Unidos vivió lo que se llamó el momento unipolar, un dominio casi total. Pero, ¿cómo consiguieron ese poder? Y más importante todavía, ¿por qué parece que se les está escapando de las manos? En los años 70 la cosa pintaba bastante mal para Estados Unidos. La guerra de Vietnam, una crisis económica galopante, su poder parecía irse a pique. Pero entonces hicieron una serie de jugadas maestras que lo cambiaron todo. En el 71, Nixon soltó el dólar del oro, una jugada súper arriesgada. Y luego, en el 73, Kissinger negoció un acuerdo histórico con Arabia Saudí que culminó en 1975. La OPEP, el cártel del petróleo, vendería su crudo solo y exclusivamente en dólares. Acababan de encontrarle un nuevo respaldo a su moneda. Y así, amigos, nació el sistema del petrodólar. Al obligar al mundo entero a comprar la materia prima más importante del planeta usando solo dólares, Washington creó una demanda artificial y constante para su moneda. El dólar ya no necesitaba oro que lo respaldara, ahora estaba respaldado por el petróleo. Una genialidad geoestratégica. Las cosas como son. Pero es justo aquí donde el análisis del libro se pone de verdad interesante, donde da un giro. Sostiene que pensar que esto es solo una carrera entre Estados Unidos y China es un error de cálculo, porque hay un tercer actor, uno fundamental, que lo cambia todo en el tablero: Rusia. Para entender por qué Rusia es tan crucial, tenemos que volver al geógrafo de antes, a Mackinder y su teoría del Heartland, o corazón continental. Él lo vio clarísimo. Quien controle la gigantesca masa terrestre de Eurasia, ese corazón lleno de recursos, controlará el destino del mundo. Y en el centro geográfico y estratégico de ese corazón, pues claro, está Rusia.
Es que Rusia no es un actor secundario para nada, es la pieza que puede inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Controla el grifo del gas a Europa, tiene tecnología militar puntera como los misiles hipersónicos, y su dominio en el Ártico le da una ventaja estratégica brutal en una nueva frontera que se está abriendo con el cambio climático. Un ejemplo perfecto de esta influencia es el gasoducto Nord Stream 2, un proyecto que no solo le da dinero a Moscú, sino que ha generado unas divisiones enormes entre los aliados occidentales. Esto demuestra que Rusia puede ejercer poder y sembrar discordia sin disparar un solo tiro. Vale, entonces tenemos a estos tres grandes jugadores sobre el tablero. La pregunta es, ¿dónde están compitiendo? Porque la lucha por ser el número uno no se libra en un solo sitio, sino en varios campos de batalla a la vez. El primero, y quizá el más importante de todos, es el tecnológico. Y aquí vemos dos modelos que chocan. Por un lado, el de Estados Unidos, impulsado por gigantes privados como Google o Apple. Y por otro, el modelo chino, dirigido con mano de hierro por el Estado a través de empresas campeonas como Huawei. La carrera por dominar la inteligencia artificial y el 5G va a decidir quién pone las reglas del siglo XXI. Luego tenemos la guerra económica, un frente donde las cadenas de suministro son tan importantes como las divisiones de tanques. La pandemia de COVID-19 nos dio una lección brutal sobre esto. Nos enseñó cómo una crisis sanitaria se puede convertir de la noche a la mañana en un arma geopolítica. La carrera por la vacuna fue el ejemplo perfecto. Estados Unidos, con su Operación Warp Speed, fue a lo suyo, a asegurarse las vacunas para casa, siguiendo el lema de America First. China, en cambio, jugó la carta de la diplomacia de las vacunas, prometiéndola como un bien público mundial para ganar influencia. Y mientras tanto, las organizaciones como la OMS, pues ahí, atrapadas en medio del fuego cruzado. Y por último, llegamos al campo de batalla más clásico y probablemente el más peligroso de todos, los puntos calientes territoriales, esos sitios donde se acaban las palabras y podrían empezar los cañonazos. El epicentro de esta tensión, sin duda, es el mar de China Meridional. Pekín reclama casi todo ese mar con su famosa línea de los 9 puntos y ha construido islas artificiales para montar bases militares. ¿Y por qué es tan importante ese trozo de mar? Pues porque por ahí pasa la mitad de todo el comercio marítimo del mundo. Controlar esas aguas es tener una mano en el cuello del comercio global. Bien, pues juntemos todas las piezas. Tenemos una potencia en ascenso que desafía, una potencia establecida que se defiende y una tercera que puede inclinar la balanza, y todas ellas compitiendo en el campo tecnológico, económico y territorial. El resultado es bastante claro. La era de un solo poder se ha acabado. Bienvenidos al orden mundial tripolar. Y esto no es teoría. Ya estamos viendo cómo el mundo se está reorganizando. Se están formando alianzas nuevas como el Quad, que junta a Estados Unidos, Japón, Australia e India en un intento bastante claro de frenar a China. Los países están empezando a elegir bando en esta nueva partida. Y todo esto nos deja con una última pregunta. Una pregunta que es clave. Durante décadas, el mundo ha funcionado con unas reglas escritas, en su mayoría por una sola potencia. Pero en un mundo con 3 centros de poder, cada uno tirando para su lado, un mundo que va a ser mucho más inestable e impredecible, la gran incógnita es ¿quién va a escribir las reglas del futuro?